Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Rodríguez y vamos a dar respuesta a la actividad número 5 de legislación tributaria que corresponde a los casos de responsabilidad del IVA. La actividad tiene el enunciado donde dice que el gerente de la empresa donde usted labora le solicita muy amablemente demostrar que la plática que le está otorgando como auxilio del estudio no está mal invertida y que por ello le deberá contestar las siguientes preguntas, aprovechando que usted está recibiendo clase de legislación tributaria y pagarle la consulta a un abogado sería pues demasiado costoso. Para poder responder cada una de las preguntas, haga tantos supuestos o hipótesis como se necesite, ¿cierto? Es decir, aborde las preguntas desde todos los contextos o ámbitos posibles, tratando de que no se quede ninguno por fuera. Trabaje, analice y especifique todos los elementos teórico-normativos que se requieren para el desarrollo de cada pregunta. Cierto, entonces empecemos respondiendo qué es el IVA. Pues el IVA es un impuesto de valor agregado que es de carácter nacional, ¿cierto? Y de naturaleza indirecta, porque se paga en el momento de las transacciones comerciales que se realizan. El periodo grabable del IVA puede ser bimestral, cuatrimestral o también anual, dependiendo pues de los ingresos brutos obtenidos al 31 de fin de año del mes del año grabable anterior. Podemos decir que los empresarios son pues los intermediarios que posteriormente entregan el IVA y el recaudo pues a la DIAN, y quienes es pues la entidad que se ocupa de administrar todos los tributos en Colombia. La pregunta dice que es el régimen de responsabilidad del IVA, ¿cierto? Bueno, el impuesto pues, a las ventas se divide en dos grupos, régimen común y régimen simplificado, siendo los dos responsables pues, de los impuestos a las ventas, o sea que los dos venden productos y prestan servicios grabados con IVA. Para el régimen simplificado solo pertenecen personas naturales que cumplan pues, con ciertos requisitos y se caracterizan más que todo por tener la actividad informal. Estos no declaran renta, y en cambio los que pertenecen al régimen común pertenecen pues a personas naturales y personas jurídicas y deben declarar pues renta, y esto implica pues que están formalizados, ¿cierto? La pregunta B dice quiénes son los responsables del IVA. Bueno, por regla general toda persona natural o jurídica que venda pues productos o preste algún servicio grabados con el IVA son responsables pues del impuesto a las ventas. Por ejemplo, en julio 30 del 2020, el banco desembolsa un crédito, ¿cierto? De libre inversión. Y pues consigna una cuenta de ahorros que esté a su nombre pues como tal, ya que eres pues como el contribuyente. Y ese día pues también has hecho un total de consignaciones, supongamos de 180 millones, 190 millones. Esto supera pues el tope de los 3.500 VT, que es la unidad pues de valor tributario con la que se mide pues este impuesto, ¿cierto? El valor pues llega a la actualización a la DIAN anualmente según pues la inflación del año, y por eso pues la persona queda pues como obligada a registrarse como responsable de IVA del siguiente periodo, ¿cierto? Todo esto pues lo hacemos con referencia al parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario. La pregunta se dice quiénes son los responsables de IVA. Bueno, si el contribuyente pues en este caso es una persona natural o jurídica, como lo mencioné anteriormente, venden algún producto o servicio que no están grabados con IVA, pues no son responsables de IVA. Y a pesar también de vender pues productos o servicios grabados con IVA, no son responsables de IVA. Esto pues por los topes mínimos de ingresos que también son estipulados, que también están señalados pues en el artículo 437 del Estatuto Tributario. Bueno, también este artículo señala pues que se deben registrar como responsable de IVA a las personas naturales que prestan servicios, sean comerciales y artesanos, como minoristas, agricultores, ganaderos, pues y siempre y cuando cumplan pues con todos los requisitos. Listo. Los requisitos pues algunos de ellos son pues que el año anterior o el año en curso hubiesen tenido pues ingresos inferiores a 3.500 VT, que no tengan más de un establecimiento de comercio donde pues se realizan la actividad, que no sean usuarios aduaneros y que el monto de consignaciones o depósitos no supere la suma de 3.500 VT.
Bueno, continuamos con la pregunta D, que dice qué implicaciones tributarias, económicas y financieras trae ser o no responsable de IVA. Bueno, para el responsable del IVA tiene la obligación de facturar por los impuestos a las ventas. También debe estar pues esto exactamente discriminado, así no lo recaude, ¿cierto? Debe responder económicamente por el IVA dejado pues de recaudar, por lo que incumplir con esta obligación es un delito penal conocido como omisión o agente retenedor o recaudador. Además debe pagar intereses moratorios, o sea, intereses de mora. La pregunta dice que son operaciones grabadas, ejemplos indicando el artículo del estatuto tributario. Bueno, los bienes y servicios grabados son aquellos que ya tienen predeterminada una tarifa o una tasa. Bueno, generalmente es el 19%, pues, que es el valor del impuesto pues, del IVA. Pero también existen algunos bienes con tarifas especiales, que son, por ejemplo, estos que son dados a devolución o compensación de los saldos del IVA, que se compran, pues, que se comparan al comprar insumos, materias primas y demás costos indirectos o directos. En el artículo 468, como un ejemplo pues que se deja, los bienes grabados con tarifas del 5% consente son como la avena, el maíz, son como los productos que son para uso industrial, semillas de algodón, entre otros. Mucho gusto, mi nombre es Adriana Fernanda Ramos Cerrato y voy a dar respuesta a las siguientes preguntas. Pregunta F. ¿Qué son operaciones exentas? De ejemplos indicando el artículo del Estatuto Tributario. Con la reforma tributaria, Ley 1819 del 2016, se retiraron muchos de los bienes que gozaban de la exención del IVA. Con los requerimientos de recursos, la ley dejó pocos bienes exentos de IVA y corresponden a los relacionados con alimentos, medicamentos y algunos bienes primarios de la canasta familiar. Los bienes o servicios exentos son aquellos que están grabados con una tasa del 0%. Estos dan lugar a la devolución o compensación del saldo de IVA que se pagaron al comprar insumos, materias primas y demás costos indirectos o costos directos. El artículo 477 dice que los bienes que no causan impuestos están grabados con el 0%, como lo son los huevos frescos de gallina, carnes de animales de especie bovina congelada, pescado fresco o refrigerados, entre otros. El artículo 478 contempla como artículos sin IVA los libros, los cuadernos, revistas, siempre y cuando tengan relación con temas científicos o culturales. Pregunta G. ¿Qué son operaciones excluidas? De ejemplos indicando el artículo del Estatuto Tributario. Los bienes o servicios excluidos son aquellos que por disposición legal no tienen grabado ningún impuesto a las ventas o al valor agregado. Estas operaciones no dan lugar a la devolución del IVA que se paga en algún momento. Ejemplos: en el artículo 423, la exclusión del impuesto sobre las ventas en el territorio de San Andrés y Providencia. En el artículo 424, bienes que no causan impuesto. Artículo 426, servicios excluidos como restaurantes, panaderías, entre otros. No aplica para establecimientos que trabajan bajo la modalidad de franquicia. El artículo 427, pólizas de seguro como pólizas de educación, accidentes o enfermedades graves. Pregunta H. ¿Qué es más conveniente para una empresa? ¿Desarrollar actividades grabadas, exentas, excluidas? Plantee supuestos y especifique su respuesta. Lo más conveniente para las empresas es la producción de bienes exentos, debido a que estos generan la devolución de los impuestos generados en su producción, tanto por los costos directos o indirectos.
mientras que los bienes excluidos lo que hacen es sumar y elevar el valor de los gastos y costos de producción. Ejemplo: una empresa compra un producto en 20.000 pesos, por lo cual paga un IVA de 3.800 pesos. Luego lo vende por 25.000 pesos y cobra un valor de IVA por valor de 4.750 pesos. Al momento de presentar su declaración de IVA, el comerciante solamente pagará la diferencia entre el IVA que generó, que son 4.750, y el IVA que pagó inicialmente, que fueron 3.800 pesos. Lo que significa que el comerciante solo pagará la suma de 952 pesos, que equivale pues a la diferencia, que es exactamente el IVA que corresponde al valor que el comerciante le agregó al producto vendido, ya que lo compró en 20.000 pesos y lo vendió en 25.000 pesos. Es decir, le agregó un valor de 5.000 pesos que, multiplicado por la tarifa general del 19%, daría un valor de 952 pesos de diferencia. Para resolver la pregunta I, voy a leer el siguiente enunciado. La sociedad Uvas del Caribe SAS, que obtuvo unos ingresos brutos de 80 millones de pesos a diciembre 31 del año inmediatamente anterior y se dedica a la comercialización de uvas al por menor o al detal, celebró contratos en el año anterior y en el presente año por un valor individual máximo de 8 millones y 11 millones de pesos respectivamente, y el monto de las consignaciones bancarias durante el año anterior fueron por un valor de 27 millones de pesos y del presente año van 32 millones de pesos. Pregunta: determine qué régimen de responsabilidad del IVA pertenece la persona mencionada. Explique con un fundamento en las normas respectivas, enunciando cada una de ellas. 2 razones por las cuales la sociedad Uvas del Caribe S.A. es persona no responsable sobre el impuesto a las ventas IVA. Razón 1. De acuerdo con lo establecido en la norma, dice: toda persona jurídica, por el solo hecho de ser jurídica, debe de pertenecer a las personas responsables del impuesto a las ventas. De acuerdo con el caso de la empresa de la Sociedad Uvas del Caribe SAS, vamos a suponer que es una sociedad que no tiene productos gravados con IVA, por lo que la norma 2010 de 2019 indica. La norma 2010 del 2019 indica: si el contribuyente, persona natural o jurídica, vende productos o presta servicios que no están gravados con IVA, no son responsables de IVA. Razón 2. De acuerdo con la reforma del presente año, en la cual se expone los productos que se encuentran exentos de IVA, se relaciona por medio de una tabla en el numeral 08.06. Se evidencia la exclusión de las uvas, lo que indica que es un bien gravado con IVA al que se le impone una tarifa del 0%. Cabe resaltar que lo antes mencionado corresponde a la reforma tributaria del año 2021. Para resolver la pregunta número J, leo el siguiente enunciado. Juan, llamado el Loco, es un ganadero reconocido de la región de Córdoba. Cría, levanta y engorda ganado bravo y lo vende vivo. Este obtuvo unos ingresos durante el año inmediatamente anterior por un valor de 90 millones de pesos. Celebró contratos en el año anterior y en el presente año por un valor individual máximo de 10 millones y 12 millones de pesos, respectivamente, y el monto de las consignaciones bancarias durante el año anterior fueron por valor de 30 millones de pesos y el del presente año van 35 millones de pesos. Determine a qué régimen de responsabilidad del IVA pertenece la persona mencionada.
explique con fundamento en las normas respectivas, enunciando cada una de ellas. Respuesta. Los responsables de IVA en el año 2022 son las personas que cumplan con los requisitos enumerados en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Cabe resaltar que el principal requisito para ser responsable de IVA es vender productos o prestar servicios que se encuentren gravados con este impuesto. Al comerciar productos o prestar servicios no gravados con el IVA, no podría ser responsable. Es importante resaltar que para determinar la responsabilidad sobre el IVA se debe tener en cuenta el VT del respectivo año, es decir, en el año 2021 el monto a superar para los responsables del IVA eran de 127.078.000 pesos. Asimismo, en el año 2022 se debe de considerar el VT actual.